Seguimos en el repaso de lo que hemos hecho en la primera parte del curso antes del paro y el primer tema, el primer tema que era la lógica como herramienta ya lo repasamos así muy rápidamente eh, y ahora vamos a repasar comenzar el repaso del segundo tema, que es la matemática estructural como herramienta. Recuerdo que hay videos para motivarlos, que están las diapositivas y videos de clase de todo lo que hicimos, que hay videos de apoyo para repasar temas específicos, cosas específicas. Eh, con este de la matemática estructural como herramienta, nuestro principal objetivo fue que al terminar este tema, uno pudiera usar los conceptos de conjuntos, relaciones, funciones y secuencias de manera apropiada, ¿cierto? Pero usarlos ¿en qué contexto? Pues interpretando sus operaciones y propiedades para modelar los contextos que se le presenten. O sea, de nuevo, la matemática aparece como como un medio que nos da vocabulario, que nos da elementos para modelar el mundo real. Entonces, ¿qué elementos nos dan las estructuras discretas de las matemáticas? La matemática estructural nos da estructuras para estructurar mundos. Entonces nos da conjuntos, nos da relaciones, nos da funciones que nos permiten modelar contextos. De hecho, eso nos la pasamos haciendo los informáticos cuando programamos, modelando contextos. Y los modelamos con funciones, típicamente lo modelamos con estructuras de datos. Las estructuras de datos que usamos son, no sé, los enteros, los reales, los strings, las listas, los no sé qué. Y esas estructuras de datos que usamos están fundamentadas en las estructuras discretas. Están fundamentadas en los conjuntos, están fundamentadas en las relaciones, están fundamentadas en las funciones y están fundamentadas en lo que yo puedo hacer con los conjuntos, cómo los puedo operar, cómo los puedo, qué propiedades tienen. Está relacionada con, valga la redundancia, con las relaciones, cómo las puedo definir, cómo las puedo operar, cómo las puedo, qué propiedades cumplen las relaciones, y está relacionada con las funciones. Entonces, el objetivo de esta parte del curso, segunda gran idea, es entender que la matemática estructural es una herramienta para modelar, no, para que nosotros los informáticos modelemos el mundo real. Y lo modelemos finalmente en un programa que va a utilizar muchas de estas cosas como las funciones, como las relaciones y como los conjuntos para poder modelar esos mundos. Pero entonces nuestro objetivo desde este curso, ¿cuál es? Entender esas estructuras como estructuras que son, como estructuras discretas, no desde el punto de vista de cómo las uso en un lenguaje de programación. Entonces, la estructura más genérica que existe para nosotros los informáticos y que la usamos con altísima frecuencia todo el tiempo se llaman los conjuntos. Entonces, en las matemáticas se estudia como la teoría de los conjuntos para entender a los conjuntos. Los que vayan a hacer la exposición sobre tipos de datos, entonces van a ver que los tipos de datos no son más que conjuntos, no son más. Los que vayan a hacer la exposición sobre bases de datos relacionales, se van a dar cuenta que las bases de datos relacionales no son más que lo que aquí llamamos relaciones. Otras exposiciones van a hacer, verán las exposiciones donde es que están. Eso. Pues los que van a hablar de bases de datos relacionales van a ver el link con relaciones. Los que hablen de tipos van a ver el link con conjuntos. Los que hablen de complejidad van a ver la relación entre complejidad y funciones, ¿cierto? Los que hablen de lógica difusa van a ver el link con la lógica. Los que hablen de verificación de programas también van a ver un link con la lógica, pero sobre todo con la demostración, con demostrar en lógica. Y los que hablen de programación lógica van a ver un link directo con la lógica también. Y ya los que hablen de criptografía van a ver un link con la aritmética, un enlace con la aritmética.
sea, eh, todas estas cosas que estamos haciendo que vamos a hacer en las exposiciones son precisamente aplicaciones en la informática de los conceptos que hemos ido viendo en el curso. Entonces, la segunda parte del curso tiene que ver con estructuras y lo primero que vimos fueron los conjuntos. ¿Qué vimos con los conjuntos? Entonces definimos, bueno, motivamos por qué usar conjuntos y estudiamos qué predicados y operaciones había sobre conjuntos, qué axiomas, teoremas había sobre los conjuntos, demostramos cosas sobre conjuntos, porque nos interesan los conjuntos desde el punto de vista formal, qué son, para qué sirven y qué propiedades tienen. Eh, entonces la motivación está, pues los conjuntos los usamos en computación todo el tiempo, los usamos para construir tipos, para construir grafos, para construir autómatas, para construir gráficas, gramáticas. Un conjunto es una colección de lo que yo quiera, de elementos, de objetos. Y hay muchos conjuntos, muchos ejemplos de conjuntos. Ustedes los habrán encontrado ya cuando hacen ejercicios de programación. Típicamente no hay modelo en el que no haya un conjunto. Uno siempre empieza definiendo sobre qué conjunto va a trabajar. O mis variables son, sus datos son de tal tipo, ese ya es un conjunto, y así. Eh, entonces, los conjuntos vimos que se definían por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando los explicito, todos tenemos elementos de conjunto. Por comprensión, cuando digo que tienen una propiedad y los defino con una propiedad. Y, y propiedades de los conjuntos, nunca un conjunto tiene duplicados, el orden no importa en los conjuntos, o sea, decir, el conjunto AB o el conjunto BA es lo mismo. Eh, Hay dos operaciones muy importantes entre conjuntos. Una primera que es la de la pertenencia, es una relación entre elementos y conjuntos, o sea, un elemento puede pertenecer a un conjunto o puede no pertenecer, y eso tiene un valor de verdad, o sea, es verdadero o falso. Los conjuntos pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Si es finito es porque su tamaño es un número natural. Si es infinito es porque pues, no hay un tamaño que lo defina. Los conjuntos, hay dos conjuntos especiales. Uno es el conjunto universal, que es el conjunto que tiene todos los elementos, y el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene ningún elemento. Y ellos ya empiezan a tener propiedades. Una propiedad es que cualquier elemento pertenece al universal, eso es verdadero, o también que ningún elemento pertenece al conjunto vacío, o sea que X pertenece al conjunto vacío es falso. Y empezamos a tener ya predicados, son predicados, X pertenece a U, X no pertenece a U, X pertenece a vacío, X no pertenece a vacío. ¿Qué otros predicados hay sobre los conjuntos? Está la igualdad de conjuntos. Yo quiero saber si los conjuntos son iguales, entonces yo digo A es igual a B. Y otro predicado muy importante que se usa mucho es la inclusión. Yo digo un conjunto A está incluido en un conjunto B, o la inclusión propia, digo un conjunto A está incluido propiamente en un conjunto B. ¿Qué significan esos predicados? Entonces, su significado está descrito por una fórmula en la lógica de predicados. Por ejemplo, dos conjuntos son iguales si para todo elemento del universal, cuando X está en el conjunto A, es decir que X está en el conjunto A es equivalente a decir que X está en el conjunto B. Los dos conjuntos son iguales si ustedes tienen los mismos elementos. Si cuando yo digo que alguien pertenece a B, y cuando digo que alguien pertenece a B, se pertenece a A. La inclusión también está escrita por una fórmula lógica de predicados, una fórmula menos fuerte que la fórmula de igualdad. Dice, un conjunto está incluido en otros y para todo X en el universal, cuando X pertenece a A, entonces X pertenece a B. O sea, si alguien pertenece a A, fijo pertenece a B, pero al revés, yo no puedo asegurarlo. Mientras que aquí se aseguraba esta equivalencia, acuérdense que es una doble implicación. Se aseguraba la implicación para un lado y para el otro. Aquí se asegura la implicación solo para un lado. Y esa es la inclusión. Pero si dos conjuntos son iguales, yo puedo decir que uno está incluido en el otro, porque esto es cierto. O sea, si dos conjuntos son iguales, A está incluido en B, pero también puedo decir que B está incluido en A. La inclusión propia dice es que este conjunto de la izquierda está contenido en el de la derecha,
pero no pueden ser iguales. Entonces, quiere decir que todos los elementos de A están en B, pero debe existir al menos uno de A que no está en B, perdón, uno de B que no está en A, para que no sean iguales. Esa es la inclusión propia. Entonces, son propiedades sobre conjuntos, o sea, cosas que yo quisiera saber sobre los conjuntos, si un conjunto está incluido en el otro. Y los conjuntos también se pueden operar como se operaban los, las, las fórmulas en la lógica de predicados. Los conjuntos también se pueden operar. Entonces, ¿cómo se pueden operar los conjuntos? Yo le puedo sacar el complemento a un conjunto, le puedo unir dos conjuntos, puedo intersectar dos conjuntos, puedo hacer la diferencia entre dos conjuntos. Entonces, el complemento de un conjunto son los que están en el universal que no están en el conjunto. O sea, son los otros. La unión de dos conjuntos son el conjunto en el que yo mezclo todos. Yo tengo los de A y tengo los de B. Si hay repetidos, quedan una sola vez, porque no hay repetidos en un conjunto. Muchos. Si hay el mismo elemento en A y en B, pues queda en A y en B, pero queda una sola vez, porque el conjunto no tiene elementos repetidos. La intersección entonces son los que están en el uno y están en el otro. Y la diferencia son los que están en A que no están en B. O sea, los elementos que están en A y que no están en B. Le quito los de B, como que le hago la diferencia. Y notación, esta U es para unión, esta N así volteada es como para la intersección, esta en rayita slash es como para la diferencia, y ponerle una rayita aquí encima, o una C le ponen a veces, o una prima es la complementación. Y esas son 4 operaciones sobre conjuntos muy importantes. Hicimos ejemplos de hacer operaciones de conjuntos y ver cómo se hacían. Pero hay operaciones estas operaciones eran entre conjuntos como el mismo estilo, los intersectábamos, los uníamos, los complementábamos, pero hay operaciones que cogen un conjunto y lo vuelven otro conjunto, pero no de la misma tipo de cosas. Entonces empezamos por el conjunto partes o potencia. Si yo tengo un conjunto A, entonces partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. La parte de A está hecho de elementos. ¿Qué elementos? Los elementos son subconjuntos de A. Eso es partes de A. O sea, bueno, aquí hay ejemplos aquí abajo. O sea, si el conjunto era 1, 2, 4, partes de A ya no son números, sino son conjuntos. El conjunto vacío, el conjunto que tiene 1, el conjunto que tiene el 2, el conjunto que tiene el 4, el conjunto que tiene el 1 y el 2, el conjunto que tiene el 1 y el 4, el 2 y el 4, el conjunto que tiene el 1, el 2 y el 4, etc. Entonces, partes de A es otro conjunto, pero ya no del mismo estilo del conjunto original, porque es un conjunto de subconjuntos. Y si tengo dos conjuntos A y B y hago el producto cartesiano, entonces el producto cartesiano es un conjunto de parejas. O sea que si A era un conjunto de elementos y B era un conjunto de elementos, el conjunto A cruz B es un conjunto de parejas de elementos del uno con elementos del otro. O sea, ya no es del mismo estilo ni de A ni de B. Es un conjunto de parejas. Pero estos son otros conjuntos muy importantes en modelar, que es importante modelar eh, partes de un conjunto y es importante modelar los productos cartesianos. Pues nos sirven para modelar mundos. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen no, que los estudiantes tienen un promedio acumulado, entonces yo digo, no, pues si yo hago el producto cartesiano entre estudiantes y promedio acumulado, tengo un conjunto de parejas cuyos elementos son el estudiante y el producto y el promedio acumulado. O sea, mis elementos ahora ya no es un estudiante o un promedio, sino mis elementos son parejitas que tienen el estudiante y el promedio acumulado. Y eso lo uso mucho en programación para modelar objetos que tienen varias características. Un objeto que tiene, no sé, el nombre, la edad, en qué trabaja, qué estudia, la estatura. Entonces, todo eso lo hago en un producto cartesiano y entonces en un solo elemento de un conjunto tengo una tripleta o una cuádrupla o una tupla que tiene todos los elementos que para mí caracterizan a un objeto del conjunto. Entonces, para eso uso el producto cartesiano. Hicimos ejercicios en Sócrates para entender eso. Luego empezamos a mirar que si ya teníamos predicados y operaciones, podíamos tener propiedades de los conjuntos. Y esas propiedades son axiomas y teoremas.
Y empezamos a mirar entonces, así como hicimos axiomas y teoremas de la conjunción, de la disyunción. Entonces aquí vamos a ver axiomas y teoremas de la intersección, de la unión, de la diferencia, etc. Entonces, por ejemplo, resulta que la intersección de conjuntos tiene un elemento neutro, que es el universal. Resulta que la intersección de conjuntos es conmutativa. Resulta que la intersección de conjuntos es asociativa. O sea que la intersección de conjuntos tiene esas tres propiedades que tenían la disyunción, la conjunción, la suma, la multiplicación, que es ser asociativa, conmutativa y elemento neutro. Por lo tanto, todas esas propiedades que cumplían los cuantificadores generalizados, no sé qué, los operadores generalizados, binarios generalizados, la cumplen también la intersección. También tiene, ha intersectado vacío da vacío, ha intersectado con A da A, eso se llama la idempotencia. Tiene la distributividad de la intersección con respecto a la unión, tiene la de Morgan, que es el complemento de la intersección, es la unión de los complementos, tiene la absorción, bueno, tiene muchos axiomas que son análogos a los que tenía la conjunción en la lógica de predicados, en la lógica proposicional. Igual hay teoremas de la unión, y la unión también es, entonces, tiene identidad, la unión también es conmutativa, la unión también es asociativa, por lo tanto la unión también es un operador binario generalizado, asociativo, conmutativo y con neutro, y por lo tanto cumple todas esas propiedades que pusimos por allá. Tiene todos estos teoremas que hay aquí, mucho, tiene muchos teoremas análogos a los que tiene la conjunción en la lógica proposicional, y hay teoremas otros, como que dos conjuntos son iguales si el uno está incluido en el otro y el otro está incluido en el uno, como la contrarrecíproca, que dice que A está incluido en B, sí, solo si la negación del complemento de B está incluido en el complemento de A. Eso es como P implica Q, es equivalente a no Q implica no P. Y tengo la doble negación, el doble complemento. Si yo hago el complemento del complemento, eso me da el original. Y después de esos teoremas, entonces empezamos a demostrar. Entonces, cuando nos piden demostrar que los conjuntos son iguales, hay dos maneras de hacerlo. Una manera es demostrando esta fórmula de la lógica de predicados. Otra manera es demostrando esta conjunción, pero ya en la teoría de conjuntos, demostrar que A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Cómo lo hagamos? Cualquiera de las dos está bien. Empezamos a ver maneras de hacer cosas. Aquí estamos mostrando que A es igual al complemento del complemento de A, utilizando la definición de qué significa que X pertenezca al complemento de algo, que X no pertenezca al complemento de algo, etcétera, y llegamos a que eso llega a que X pertenece a, por lo tanto, esta expresión y esta expresión son equivalentes, por lo tanto, este conjunto es igual a este conjunto. Eso está en los videos, están las clases grabadas. Hay muchas demostraciones de teoremas de Morgan, de la intersección, de Morgan, de la unión. Una implicación que si ya está incluido en B, entonces intersectará con B da lo mismo que A. Y mostramos diferentes maneras de demostrar. Demostramos por medio de lemas, o demostramos igualdad, la igualdad demostrando que A está incluido en B y B está incluido en A. Hacemos demostraciones de teoremas de conjuntos, hicimos demostraciones de teoremas de conjuntos de diferentes maneras, hasta que nos acostumbramos a demostrar teoremas de conjunto o aprendimos a demostrar teoremas de conjuntos. Y los usamos para demostrar o refutar propiedades de conjuntos. Entonces, y encontramos que cuando si uno demuestra, pues es lo que estamos haciendo allá. Si uno refuta una propiedad, por ejemplo, tiene que encontrar un caso en el que se cumpla lo uno y no se cumpla lo otro, cosas de ese estilo. Y empezamos a hacer dibujitos como con diagramas de Venn. Aquí no están porque eso los hacemos siempre online, están en las grabaciones. Y demostramos teoremas de conjuntos con esos demuestros refute. E hicimos inclusive un socratificado de demuestros refute que dejamos para la casa, etc. Empezamos a demostrar cosas de conjuntos. Y
al final terminamos diciendo, ojo, que la lógica de predicados y la teoría de conjuntos tiene una relación muy estrecha, y lo que hicimos fue demostrar, no, mostrar cómo demostrar un teorema de conjuntos puede ser equivalente a demostrar un teorema de la lógica proposicional. Y entonces dijimos, si usted tiene una expresión de la lógica proposicional, tiene una expresión de la lógica de conjunto, de la teoría de conjuntos, y la convierte en una expresión de la lógica proposicional, entonces el, la expresión de la lógica de conjuntos es verdadera si la expresión de la lógica proposicional es verdadera. O sea, la expresión de la lógica de conjuntos en la teoría de conjuntos es un teorema si la expresión de la lógica de predicados es un teorema. Y entonces uno dijo, cuando vea vacío ponga falso, cuando vea U ponga true, cuando vea la unión ponga la conjunción, cuando vea la intersección ponga cuando vea la unión ponga la disyunción, cuando vea la intersección ponga la conjunción, y cuando vea el complemento ponga la negación, y usted podrá tener lo siguiente, que dos conjuntos son iguales si la expresión EP equivalente a FP es un teorema de la lógica de proposicional. Un conjunto está incluido en otro si la expresión EP implica FP es un teorema de la lógica proposicional. Y decimos que un conjunto es universal si EP es un teorema de la lógica proposicional. Y dijimos, eso se llama el metateorema de representación, y uno lo puede usar para demostrar cosas. Entonces lo mostramos para mostrar, por ejemplo, que A unión A inter B es igual a A. Entonces, demostrar eso es, cambiamos, es demostrar que la lógica de predicados A o A y B es equivalente a A. Y recuerden que este es el teorema de absorción. Después lo usamos para mostrar que siempre A inter B está incluido en A. Eso sería equivalente a demostrar en la lógica de predicados que A conjunción B implica A. Ese también es un teorema de lógica de predicados. Y por ejemplo, si me piden demostrar que A unión A complemento da lo universal, eso sería demostrar en la lógica de predicados que A o no A es un teorema, y ya sabemos que A o no A siempre da true. Entonces, digamos que así se puede usar el metateorema el metateorema de representación que se llama. Y ahí acabamos con los conjuntos. ¿Y qué aprendimos de los conjuntos? Entonces aprendimos cuáles eran qué era un conjunto, qué predicados eran interesantes en conjuntos, la pertenencia, la inclusión, la igualdad, y cómo y qué teoremas teníamos en la teoría de conjuntos, qué operaciones había sobre los conjuntos, como la unión, la intersección, la diferenciación y la complementación. También vimos operaciones sobre conjuntos que dan conjuntos diferentes, como partes de un conjunto o como el producto cartesiano. Y luego vimos propiedades de los conjuntos como teoremas. Y en eso acabamos conjuntos. En el examen salió pruebe que siempre sale pruebe algunas propiedades de conjuntos, demuéstrelas, como demostrar es parte del sello de aquí, argumentar es parte del sello del curso. Entonces se les sale demuestre esto, o cosas de ese estilo. Y eso es lo que hicimos con los conjuntos. ¿Inquietudes, muchachos?